Celebrar hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro es ayudarnos a recordar que la palabra no solo del pontífice, no solo la doctrina del Papa, es una doctrina personal o de los pontífices. Hay que caer en la cuenta que cada Santo Padre que ha existido y que hemos tenido hasta el día de hoy ha hablado en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia. Cátedra, que significa enseñanza. La enseñanza que hemos recibido desde entonces hasta el día de hoy es una enseñanza única y es una enseñanza en nombre de Jesús. Recordemos que Él le dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo ya les he dicho. La enseñanza es parte del quehacer de la Iglesia, pero es una enseñanza que viene desde la cátedra de Pedro. Y cuando decimos cátedra de Pedro, no solo nos referimos al Papa, sino a toda la Iglesia, desde nuestros obispos, los sacerdotes y hasta el catequista. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos enseñando no es nuestro. La doctrina o la cátedra que enseñamos es de Cristo, es de Él. El Papa es el pontífice, es decir, es ese puente entre Dios y nosotros, es la enseñanza que se da entre Dios y nosotros, y lo que recibimos es de Él, es su doctrina. Por eso mismo, toda la Iglesia ha de estar en vela, en cuidado de la doctrina. Hoy, ante esa pluralidad de pensamientos, pluralidad de ejercicios individuales, porque hay muchos que tienen una manera de pensar y la aplican y quieren aplicarla, ante esa pluralidad también de teologías y de filosofías, la Iglesia tiene que cuidar lo que llamamos el depósito de la fe, la cátedra. Por eso el pontífice no puede decir algo o hacer algo que vaya en contra de los anteriores, o decir mi palabra es única y la que dijo mi predecesor no sirve. Hasta el momento eso nunca se ha dado. Siempre se ha respetado la doctrina, los 10 mandamientos, los sacramentos, ¿verdad? Hemos sabido cuál es el pecado mortal o cuando se está en pecado venial. Se sabe que existe el cielo y que existe el infierno, que también está el purgatorio, que tenemos estas creencias también en la fe, en nuestros santos, en María la Virgen, San José. No hemos cambiado. Al contrario, cada experiencia de cada pontífice ha venido a enriquecer la experiencia de la Iglesia. Hemos tenido grandes pontífices, magnos, y el que conocimos así es el Papa San Juan Pablo II, y le decimos el grande también, porque fue grande. Eso no quiere decir que los anteriores o los que vienen ahora pues no lo sean. Cada uno tiene su manera de enseñar, ¿verdad? Unos grandes, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? Que han trabajado en la Iglesia y que nos han dejado doctrinas. Unos han escrito fuertemente, otros escriben menos, pero eso no quiere decir que su doctrina no sea la doctrina de Cristo. Porque al final, como les decía a los sacerdotes el pasado martes en una reunión que tuvimos de vicaría, cada decisión del pontífice, cada decisión de nuestro obispo lo hemos de ver con actos de fe. Es de Dios. Y por eso cuando la Iglesia, después de reflexionar, meditar, haciendo sínodos, concilios,
busca de declarar siempre la fe y la doctrina para que no se desvíe, ¿verdad?, la fe y poder así tener solidez de la que yo hablaba el día de ayer en la homilía. Si no tenemos solidez en la doctrina, entonces sí podemos estar a la deriva de los vientos, del mar, de la furia, de la historia en la que estamos viviendo. Necesitamos la solidez y eso es lo que hoy estamos celebrando. Cátedra de San Pedro es procurar celebrar siempre la solidez que la Iglesia tiene en su doctrina. Y ahí la tenemos. Gracias a Dios, la enseñanza ha sido la misma, ha enriquecido, sí, pero es la misma, no ha cambiado. Cuando es no, y cuando es sí, es sí. Y todo lo hacemos en el nombre de aquel que nos ha enviado. ¿Y quién nos envió? Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enséñenles todo lo que yo ya les he dicho. Eso es hoy la cátedra de San Pedro. Y que la enseñanza de Pedro sea hoy nuestra fortaleza, nuestra seguridad y nuestro consuelo. Así sea.